Bueno, vamos a continuar en esta última parte del encuentro que se va a dedicar a comentarios de los ponentes sobre las propuestas presentadas y después un debate abierto con participación de todos los demás. Y con eso esperamos llegar dentro de una hora, un poco más, a clausurar esta jornada. Mientras tanto, mira, creo que esta pequeña interrupción al aire libre ha sido realmente un refuerzo a la digitalización muy notable. Así que adelante. Sí, Miguel Ángel. La idea es que tengáis la oportunidad, los miembros de este panel, que se ha visto reducido a la mitad, porque tienen otras ocupaciones que han aparecido después de haber planificado esta jornada. Así que tengo que disculparles a las 3 personas de este panel que se han marchado. También alguien del otro panel tenía que dejarnos. Entonces, si queréis, Daniel, Lina, Manuela, os pediría que Víctor, intervengáis. también. No, eso es otro panel. Ah, no, vale. Ese es otro panel. No tiene mesa. Víctor no tiene mesa. Los de la mesa. Bueno, aprovechar para hacer intervenciones comentando lo que os parezca más interesante desde vuestro punto de vista de lo que habéis escuchado, ¿no? ¿Por qué orden? Manuela, ¿quieres empezar? Why not? Bueno, en cuanto a lo que dijo, voy a empezar por orden. Voy a saltarme a Noemí, porque ya le dije antes que su intervención era tan altamente cualificada y es un tema que yo no controlo, que entonces prefiero que, que otros ponentes puedan hablar a tu propuesta. Y porque también se sale de mi área. Entonces, Idoia, muy interesante el trabajo que está haciendo Odisea, ya lo hablamos antes, la verdad es que es algo para felicitar, este país lo necesitaba sinceramente. Algo que yo he tenido, por ejemplo, así como un comentario muy breve, la experiencia trabajando con diferentes organizaciones es que a la hora de implementar la ética y el humanismo digital, la cultura es imprescindible. Estuve durante 8 años trabajando con la empresa privada y una empresa privada, si decimos cuál es su cultura, vemos su producto y ya podemos definir directamente cuál es su cultura. Es imprescindible que esa empresa tenga interiorizados los mismos valores que queremos implementarle, si no es tontería. Y esa es una de las grandes dificultades que nos vamos a encontrar. De hecho, tiene mucho la ética, tiene mucho de branding, el trabajo de branding que se trata de definir quién eres para saber cuáles son los valores de tu propia empresa, por lo tanto para poder abrazar qué tipo de técnicas, qué tipo si puedes o no implementar la ética, con lo cual la cultura la encuentro fundamental. Después, en cuanto al tema de la educación, esto no hace falta decir que es imprescindible. A mí lo que me preocupa es el perfilado de los niños, pero a través de sus propios medios educativos. Estamos hablando de los gigantes tecnológicos que tienen copada la educación española. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Y por otro lado, bueno, yo creo que será todo. Y sí, básicamente. En cuanto a Noemí, ya te digo que tu intervención fue súper altamente cualificada y lo que quería decirte es que la liberación de los datos es algo fundamental. Yo también no soy talibana del mundo de la ética digital y la innovación es algo fundamental. Entonces hay que saber a dónde están los límites y la liberación de los datos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que ser un paso necesario, sobre todo para la innovación. Yo no sé si es necesario ir uno a uno, si esto es dinámico. Mira, ¿tú cómo lo ves? A lo mejor es muy estático, muy aburrido. No,
te damos la palabra para que Vale, comentes lo que te parezca Vale, interesante. No es obligatorio Vale. contestar a todos ni comentar todos. Vale, lo que tú elijas. Perfecto. Vale, yo es que soy muy obediente, entonces me lo tomo todo al pie de la letra. Después, en cuanto a las intervenciones ciudadanas, yo lo hablé antes con Raquel, espectacular. Yo tuve la experiencia de los hilos en Twitter, de los artículos en LinkedIn, y cuando le hablas al ciudadano medio de la implicación social de la tecnología, es cuando reacciona. Si le hablas de la tecnología, es que no lo entiende, con lo cual pasa desapercibido, pero el impacto social de la tecnología, y es ahí donde tenemos que incidir. Oiga, está ocurriendo esto. Y por otro lado, estuve hablando en Copenhague, donde vivo, en Dinamarca, en el foro de ética digital, el foro nacional, donde un comisario europeo le pregunté, ¿por qué no comunica usted a los ciudadanos y si comunica solamente a las instituciones? Y me respondió, porque los ciudadanos no están preocupados de su privacidad. Digo, discrepo, pero por completo. Y entonces le expliqué cuál era mi experiencia, con lo cual creo que ahí Europa también tiene un problema de comunicación directa al ciudadano. Y en otros idiomas. Y bueno, podría seguir hablando de muchas cosas, pero yo prefiero pasarle la palabra y así si quieres vamos saltando. Mila, no sé, es una propuesta para no ser muy pesada. Bueno, está muy bien, gracias. Está muy bien. Daniel, ¿te parece intervenir ahora? Sí, a ver qué puedo decir. A mí, bueno, primero felicitaros a todos por las interesantísimas intervenciones. Yo he aprendido mucho hoy. Yo haría un par de reflexiones un poco genéricas, ¿no? Alguna sugerida por cosas que habéis dicho y otras no. Lo primero, me parece que vivimos en un momento donde hay por un imaginario de la tecnología que nos está haciendo mucho daño, porque se divide entre los entusiastas de la tecnología deterministas pero en positivo y todas las imágenes catastrofistas de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que ese determinismo les viene muy bien a los que quieren que las cosas sigan como están hasta ahora, ¿no? Porque si todo está determinado, pues no hay nada que hacer, ¿no? Tanto para bien como para mal no hay nada que hacer, con lo cual esto es asienta el statu quo, ¿no? Y frente a eso, me parece que es muy importante que hagamos una reflexión sobre la naturaleza de la tecnología y la naturaleza humanamente configurable de la tecnología. Con la tecnología no podemos hacer cualquier cosa, la tecnología condiciona, estructura, pero una cosa es condicionar y estructurar el campo de juego social y otra cosa es conducirnos inexorablemente a la definitiva desideologización del mundo o a una destrucción de la democracia, ¿no? Y en mi campo concreto se han publicado unos cuantos libros en los últimos años que yo creo que han hecho mucho daño, que son muy negativos porque contienen una visión de rechazo de la tecnología, ¿no? Por otro lado, también hay todo un discurso ético-humanista en relación con la tecnología cuya intención de fondo yo comparto, lógicamente, como creo que todos, ¿no? Pero el discurso me parece también que suele ser bastante pobre, ¿no? Porque suele partir de unas dicotomías según las cuales un dispositivo tecnológico es tanto más humano cuanto más controlado está y más transparente resulta para el ser humano. Pues eso no es verdad. No es verdad. Creo que tenemos que pensar en espacios híbridos en los cuales no hay un control centrado en lo humano, pero hay otro tipo de fórmulas de establecer ese ecosistema, ¿no? Y en ese sentido, yo muchas veces me tengo que disculpar porque yo no soy profesor de ética, ¿no? Yo no me dedico a la ética de la inteligencia artificial y de la tecnología, sino a otra perspectiva que me parece que complementa la ética, que es la perspectiva de la filosofía política, ¿no? Bueno, y diría más cosas, pero bueno, también como estamos muchas personas, casi mejor lo dejo aquí y si hace falta engancho luego. Gracias, Daniel. Lina.
Muchas gracias, Mile. Bueno, muchas gracias. Ha sido interesantísima, la verdad, que todas las intervenciones. Yo creo que siempre he sido mejor alumna que profesora, pues se me da muy bien tomar notas y he ido tomando notas absolutamente de todo. Y esta hora digo, voy a resumirlas un poquito porque empezando desde lo que decía Nacho al principio, ¿no? A mí me preocupa que yo sí que veo una guerra fría. O sea, claramente, y además está en los documentos estratégicos estadounidenses de hace ya unos años. Clarísimamente, o sea, lo que está pasando ya se podía leer, ¿no? Y sí que es verdad que quizá hay una gran divergencia en estos últimos años en la gobernanza digital, que, bueno, pues China decidió durante un tiempo que ahí aguantaba, y luego ya, pues dice, pues no, efectivamente no. Pero no creo que sea responsabilidad solo de China. Bueno, lo de la regulación, la sentencia, de alguna manera, yo creo que son dos ámbitos en los que hay que ir sin duda avanzando, y comparto contigo también lo de que todas las instituciones europeas tienen que comunicar muchísimo mejor y escuchar más, porque además no existe el concepto de ciudadanía europea, todavía lo tenemos un poquito lejos, o todavía hay que afianzarlo, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, porque además hay ahora mismo dentro del Consejo y dentro del Parlamento tanto gobiernos nacionales como grupos políticos que son ya muy numerosos dentro del Parlamento, que son antisistema, que van en contra del sistema, que van en contra de cualquier regulación que sea europea. Incluso si es un tema como la ciberseguridad, que dice, bueno, es que son delitos que son internacionales, mejor, bueno, pues tengamos un espacio más amplio de regulación. No, eso tiene que ser competencia de los Estados miembros. Entonces, bloquear continuamente avance. Es muy difícil porque luego, además de los ejes ideológicos, están todos los ejes nacionales, e insisto, hay hoy por hoy varios grupos dentro del Parlamento Europeo que son antisistema, o sea, van en contra de lo que quieren, pues una confederación, ¿no? Algunos, y otros directamente, bueno, algunos ya se han ido, ¿no? Los UKIPers, ¿no? Los Brexiters, perdón, se fueron, pero aún así, bueno, pues eso está allí, ¿no? Hay una cuestión que me interesa mucho también de lo que decía Andrés, de que hay muchos trabajos que van a desaparecer, que no se sabe si va a haber trabajo para todo el mundo. Aquí a mí me gustaría que pensemos no solamente en el trabajo como empleo, sino que pensemos en los trabajos, porque hay una cantidad enorme de trabajo que en tiempo de dedicación es casi superior al que se dedica en el empleo, que es todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y en un momento de transición demográfica, de envejecimiento de la población, va a hacer falta muchísimo trabajo también en el ámbito de los cuidados, que puede ser pagado o no pagado, puede ser provisto desde lo público o fomentado desde lo público. Entonces, que pensemos no solamente en términos de empleo, sino que pensemos en todos los trabajos, porque eso quiero que nos puede ayudar mucho mejor a entender estas transiciones, ¿no? También la ecología, en el sentido de que hay muchísimos procesos que no se, digamos, cuyo costo es real, no se tiene en cuenta. Es que tal tecnología es más cara, no es más cara. Es que no estamos teniendo en cuenta todos los costes ocultos de contaminación y de destrucción de nuestros ecosistemas que determinadas tecnologías están teniendo, digamos, las estamos pagando o digamos, tienen costes ocultos. Pues con lo del trabajo yo creo que es igual, y hay que tenerlo en cuenta, y también tener en cuenta, bueno, pues todas las oportunidades también laborales que pueden surgir precisamente en el ámbito vinculado con los cuidados en una sociedad que envejece, que además, yo escribí hace tiempo un artículo que decía, los robots pueden cuidarnos, pero le traemos sin cuidado, porque es precisamente ese aspecto humano que va a ser muy difícil de sustituir por robots, y por tanto eso también hay que hacerlo, ¿no? Me ha interesado también, bueno, voy a intentar ir más rápido por eso, lo de los datos como el quinto factor de producción. Me parece muy un buen ejemplo de los tiempos en los que estamos haciendo como una segunda vuelta de mercantilización de todos los aspectos de nuestra vida. O sea, cuando surgió la sociedad de mercado y la economía de mercado, sobre todo
tras la primera revolución industrial se mercantilizaron aspectos que hasta entonces no estaban mercantilizados, como el propio trabajo, surgieron los mercados de trabajo, ¿no? Y ahora estamos cada vez mercantilizando más aspectos de nuestra vida, ¿no? Y decir que, ¿no?, que los datos como otro factor más de producción es como si nuestra intimidad se estuviera, y también lo vemos en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como un proceso acelerado que me parece también muy interesante, ¿no? De Lucía destacaría el tema de la participación, de la aceptación ciudadana y la percepción. Me parece importantísimo meterlo y tenerlo en cuenta, y también los distintos, las desigualdades en el acceso a la información. Lo hablaba ella también en el ámbito rural, o las personas que no tienen ese conocimiento. Yo creo que lo tenemos que ver también ahí como una oportunidad en vinculación con el reto demográfico y toda la despoblación. ¿Qué decir de lo de la idea de justicia y qué idea de justicia y la dificultad o la imposibilidad de que realmente nos pongamos de acuerdo, sobre todo con una cosa que estábamos hablando ahora, con la resignificación de conceptos que creíamos que estaban ya muy claros, ¿no?, como el concepto de libertad, y que de repente ha mutado, ¿no?, incluso también el de igualdad, ¿no? Yo soy, bueno, feminista, lo digo claramente, y en más de una ocasión se nos ha... digamos, se nos dice que nosotros no defendemos la igualdad, porque en realidad estamos de alguna manera pues apostando por acciones positivas, etcétera, etcétera, lo cual es no entender realmente las cosas. Pero bueno, que se están resignificando muchos conceptos y que hacen todavía más difícil pues llegar a una idea sobre todo con procesos de individualización muy importantes. Bueno, voy a seguir porque si no, lo de fomentar la confianza me parece importantísimo, pero no siempre sabemos cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la ley de servicios digitales hay muchos grupos, por ejemplo, que están buscando que haya excepciones para las pequeñas y medianas empresas, para que haya un campo de juego, digamos, que sea más igualado y puedan acceder a estas pequeñas y medianas empresas. Pero a lo mejor, digo yo, que si le ponemos muchas excepciones, el consumidor va a confiar menos en esas empresas y se va a acabar yendo a las grandes empresas. Por tanto, ¿cómo estamos garantizando realmente esa confianza? O sea, ni siquiera eso es straightforward, ¿no? Ni siquiera eso es claro totalmente. Lo del compartir datos, importantísimo. Y lo de modernizar lo de la estadística es... En fin, que entre las propias administraciones y también dentro de la Unión Europea es que entre una dirección general y otra prácticamente no se habla. Y así vamos a la ONU, ya es que no se habla entre uno y otro, o sea que, y no se comparten, ¿no? Muchas veces, y eso ralentiza absolutamente todo y el propio servicio que se le da a la ciudadanía, las condiciones. En eso me parece importantísimo, sobre todo de cara, yo creo que lo hemos visto con el COVID, ¿no? La importancia de lo de los datos. Pablo y la Wikipedia, ya me está mirando Mila que está hablando mucho, voy a decir esto y ya está, y ya con esto acabo. Acabo que efectivamente todo lo de la Wikipedia es una iniciativa muy bonita, ¿no? Y que además es como lo más genuino del surgimiento de Internet como una comunidad. Pero yo pregunto también, ¿todo el mundo tiene conocimiento para participar de editor o en esa comunidad de la Wikipedia? Más importante aún, desde un punto de vista de género, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos todos la misma disponibilidad de tiempo? Porque los datos, volvemos a la estadística, nos dicen para empezar que las mujeres tenemos en este país 1 hora y 10 minutos menos de tiempo libre disponible que los hombres, al día. Al día. Luego ya hagamos otros, digamos, segmentemos por edad, por muchas cosas, pero vamos, en términos generales ya al día. Por tanto, no todas las personas tenemos ni el mismo conocimiento, ni la misma disponibilidad de tiempo, ni se nos acepta igualmente en determinadas comunidades, ¿no? Y en la Wikipedia es muy de chicos, o sea, es mucho más difícil meter una entrada de una mujer con las mismas... digamos, bueno, pues con los mismos logros ¿no? que meterla de un hombre. Hacer la prueba y ya lo veré, como es muy difícil porque hay muchas menos editoras, muchísimas menos editoras, ¿no? Por tanto, de nuevo vuelvo a esa transición justa, a esa diferencia no solamente en el impacto, sino cómo estamos participando
y tenemos que, digamos, avanzar y garantizarlo. Hasta aquí llegan a hacer, porque luego tengo muchísimas más pero no he sido capaz de resumirlas. Entonces, si empiezo a mirarlas y a decirlas, pues me voy a ir todavía más tiempo, así que me voy a quedar aquí. Perfecto. Igual tienes oportunidad todavía de intervenir en esos otros temas que has recogido. Yo me olvidé de deciros que esperaba la petición de palabra de los que estáis aquí, también las preguntas por el chat, si las hubiese. Quizá ahora, Pablo, ¿hay preguntas? ¿Me vais pidiendo la palabra mientras Pablo lee las preguntas? Pablo, no, Pablo Frías. Pablo Aya quiere intervenir. Vale, Pablo Aya, entonces, por la vía telemática quiere intervenir. ¿Podéis darle la palabra? Hola, ¿qué tal? Simplemente por comentar un poco lo que acaba de decir Lina, que estoy totalmente de acuerdo en el tema, ¿no? De que efectivamente necesitas tiempo para poder participar. Ponía la Wikipedia como ejemplo, pero estaba muy en la línea, ¿no? De la propuesta que han presentado sobre la plataforma Future Europe. Pero la idea es que efectivamente necesitas tiempo, necesitas conocimiento. El tiempo aquí no es una cuestión de la Wikipedia no te da más o menos tiempo, es una cuestión, como tú apuntabas, ¿no? Ya de una transformación social que habrá que realizar para equiparar los tiempos entre hombres y mujeres. O sea, no es una cuestión de que la tecnología no sea, digamos, válida, que en este caso lo es, en ese sentido, sino es una cuestión de esa transformación que tiene que realizarse para que todos puedan aportar por igual. Y bueno, en el tema del conocimiento es cierto, ¿no? Que no todo el mundo, digamos, participa en la Wikipedia porque requieres tener, digamos, quizás un cierto, bueno, por lo menos expertise o en algún punto en concreto. Pero lo que es muy interesante de la Wikipedia es esa capacidad de cualquier persona que cuando tiene ese excedente cognitivo que comentaba antes, es decir, esa capacidad de alguna manera de poder dedicar su tiempo libre para poder aportar a la sociedad, en este caso el conocimiento, lo que es la plataforma es un excelente canalizador para agregar, digamos, ese conocimiento que está difundido, digamos, en miles y miles de personas. Y aquellos que tienen ese conocimiento lo pueden hacer de manera muy sencilla. Pues de alguna manera esa participación es la que tenemos que habilitar. Aquellos que tengan esa capacidad para poder aportar a Europa, que lo pueden hacer de manera sencilla y es la tecnología la que te va a habilitar, digamos, esa posibilidad. O sea, al final, como tú comentabas, las desigualdades no es tanto en este caso concreto, en este caso concreto, hay otras veces que no, que sí, efectivamente la tecnología mete sesgos, pero en este caso concreto las desigualdades vienen más por una cuestión social, no por una cuestión tecnológica, creo. Gracias, Pablo. Han pedido la palabra también Ricardo y Noemí. Ahora os la voy a dar enseguida, pero quería yo misma lanzar una pregunta. No sé si alguien puede hacer algún comentario, pero tiene que ver con la observación de que las empresas privadas hacen un uso importantísimo de los datos que pueden acumular, ¿no? por su posición en el... Y sin embargo, la utilización de los datos y el acceso a los datos públicos, o sea, de las administraciones públicas, no es frecuentemente tan fácil, no hay disponibilidad de esos datos con tanta facilidad y por lo tanto ahí pierden capacidad investigadores, administraciones públicas que tendrían que tomar decisiones basadas en datos y que no hacen... ¿Cómo veis ese asunto? ¿Veis que hay algún problema para el cual podíais tener una respuesta? Bueno, cualquiera de los que han pedido la palabra o alguien más si la quiere pedir, estaría encantada de escuchar comentarios. Ricardo. Gracias. Una reflexión y alguna pregunta para los ponentes en ese sentido. En primer lugar, antes con la premura de tiempo no he dicho que nuestra asociación lo que combina básicamente es organizar debates sobre el tema de la transición digital, hacer propuestas, pues participamos en consultas públicas, pero sobre todo hacemos acción
hacemos campañas, intentamos sensibilizar a la sociedad, ¿no? Hemos hecho campañas, por ejemplo, con el tema de los pequeños comerciantes y con motivo del Black Friday. Hemos hecho campañas con el tema del valor de los datos para los consumidores. Hemos hecho y hacemos este otoño también, vinculado también a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, pues un par de actos, uno con el tema de salud, sobre el cual tengo una propuesta concreta, y otro seguramente sobre el tema de infancia, familia, que también se ha comentado aquí por parte de Odisei, ¿no? Segundo tema, muy telegráficamente, tenemos una propuesta concreta con el tema de salud. Pensamos que la salud es un negocio, bueno, no es un negocio evidentemente, pero se ve como un negocio sobre todo desde el punto de vista de los datos, es uno de los temas sensibles con gran diferencia. La pandemia además ha debido enseñarnos algunas cosas sobre el valor de los datos pueden salvar vidas, aquí también se ha comentado que un uso adecuado de los datos anonimizados o pseudo-anonimizados es importante para favorecer la innovación, la investigación, etcétera, etcétera. Pero tenemos, creo que, un grave déficit en Europa y en España sobre la gestión digital de la salud. Se ha visto exponencialmente durante la pandemia y, bueno, no voy a entrar, creo que ha sido bastante discutido. Creemos que a nivel europeo debería haber una iniciativa, un plan, llámese como sea dentro del marketing filológico que se emplea en Europa, que realmente contribuya a crear algún tipo de coordinación de la gestión digital. No solamente ha fallado España, ha fallado muchos otros países, clarísimamente. No estábamos preparados para la gestión de los datos, no se han coordinado los datos, no se han limpiado los datos. Creemos que debería haber algo en ese sentido. Hay cosas, pero son cosas muy puntuales, planes de salud, pero creemos que al menos la gestión digital de la salud pública, poniendo al paciente digital en el centro, es algo que la Unión Europea debería hacer. Y eso que ha hecho cosas en los últimos meses, con el tema del certificado COVID, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un tema tan importante y que además, si no, ya está siendo objeto de un posible negocio privado, porque obviamente los datos son en ese sentido algo muy apetitoso para las empresas que todos tenemos en la cabeza. Los avances más tecnológicos, la telemedicina, etcétera, etcétera, integrados en los sistemas públicos de gestión, es algo que hay que gestionar, ¿no? Y la tercera única pregunta, que es un poco general, bueno, tengo una reflexión también sobre el tema de los fondos europeos. Yo he visto los datos últimamente de los fondos europeos, el Next Generation, quiero decir, los 700.000 millones que está en la Facility de recuperación de resiliencia. Ya se han agotado ya las subvenciones. Lo que son las subvenciones ya se ha agotado. Los 336.000 millones se ha agotado pedirlas, quiero decir. Todos los estados han pedido la parte que les tocaba, menos 2. Y entonces, la parte de préstamos, hay 7 países que han pedido préstamos. Quiere decir que ya no se va a llegar a los 300 millones, ahora se va a llegar como mucho a los 500.000 millones. Bueno, que también está muy bien. Pero la cuestión es que me parece que de lo que se ha presentado hasta ahora solo hay, no sé si 5 o 7 proyectos europeos, transnacionales. De verdad, o sea que, digamos, Europa pone una cantidad sin precedentes de dinero a disposición de los Estados miembros para armar Europa, para reconstruir Europa y también, por supuesto, los Estados miembros, pero hay poca transnacionalidad en proyectos que sean vertebradores del futuro de Europa. Y eso me parece preocupante. Creo que en España, por cierto, hay solo 5 PERTES o así. O sea, no tenemos ni más ni menos que 100 y pico mil millones disponibles, ¿no? Lo cual también es un poco preocupante porque, por ejemplo, se me ocurre que el tema de salud podría ser un tema absolutamente transversal, un tema de interés común, un tema de mejora de calidad de vida, un tema incluso de mejora democrática. Cuando el tema de salud no lo he dicho, conecta también con mi explicación de las 3 soberanías, ¿no? Yo creo que fundamentalmente una gestión digital de la salud mejora mucho la soberanía política porque legitima a los gobiernos. Si no tienes un sistema de salud público eficiente, te deslegitima como gobierno. Afecta, por supuesto, a la soberanía económica, porque si no tienes, porque si la gente no está sana, no puede trabajar y hay muchos problemas en las empresas. Y la soberanía individual, porque básicamente sabemos, y lo dice la ONU desde hace mucho tiempo, que la salud es uno de los factores determinantes en los cuales influyen más los factores determinantes de la salud son, entre otros, los sociales, individuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, eso me parece preocupante. Espero que en los 4 o 5 años de implementación de Next Generation veamos algo más, no solamente fábricas nacionales de semiconductores, sino que veamos algún tipo de vertebración europea, lo digo para que el Parlamento Europeo se tome nota de ello. Y la última pregunta es un poco para todos, pero también para el profesor Ingenarity. A mí se ha comentado aquí el tema de la desconfianza. Y esto es algo que está subiendo en todas las encuestas europeas, eurobarómetros, desconfianza en general. La pandemia lo ha acelerado, desconfianza en los Estados miembros, hay una desconfianza también tecnológica. Es curioso cómo hay cada vez más un mayor desacoplamiento entre la ciudadanía y los consumidores. Los consumidores confían más en la red online que como ciudadanos en sus gobiernos e instituciones, incluyendo el europeo, ¿no? Con variaciones, por supuesto, en los Estados miembros, da igual, pero ese desacoplamiento es muy llamativo, ¿no? Y porque al final el discurso, uno de los discursos dominantes también que hay es este de que el mundo digital es un mundo diferente del mundo real. Es un poco lo que se está también un poco... Lo que ocurre en el mundo digital no te ocurre en el mundo real. No voy a entrar en los TikTok y compañía, pero cada vez hay esas cosas preocupantes, sobre todo para las personas mayores como yo, que me preocupa en qué mundo vivo de los dos. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, ya te contestarán, pero en mi opinión, Next Generation son fondos asignados ya a países, ¿no? Con lo cual, sí, pero... los proyectos transnacionales tienen otras fuentes de financiación europea también y esto. Pero bueno, ya te dirán y posiblemente lleve razón que podían ser una oportunidad para construir la integración europea. Noemi. Bueno, muy rápidamente. Yo tenía 3 apuntes, pero te contesto a la cuestión que me había formulado justamente muy rápido. Aquí hay 2 líneas de acción, uno que tiene que ver más vinculado con el Big Data público, que está muy vinculado con la Oficina del Dato que se ha montado en España, todas las iniciativas... Ay, sí, disculpa. Ya es la costumbre, disculpa. Hay 2 líneas, entonces yo creo que toda la iniciativa vinculada con la Oficina del Dato española y demás tiene mucho que ver con todo este tema de la Estrategia Europea de Datos y todas las líneas pues, de reutilización de información del sector público, que también hay una directiva en ciernes que va a impactar en todo lo que es la normativa de reutilización. Y otra cosa distinta es también el reforzar la segunda vía, que es un marco jurídico completamente distinto, un tanto olvidado, que por eso lo pongo en valor, que es el de la estadística pública. En ambos casos, tanto por un lado como en el otro, que tienen 2 regímenes distintos, es posible fomentar la liberación de los datos sobre bases legales distintas pero compatibles para mejorar pues, aspectos de la innovación, pero también de la investigación. De hecho, toda la norma va un poco en esa línea, ¿no? Y por la otra línea, por no enrollarme más con este tema, si os parece un poco de utilidad, 3 apuntes que me pareció muy interesante que comentaran antes el concepto de la lógica aplicada al sistema del derecho de acceso a esa información en términos de transparencia. Y os digo que creo que puede ser interesante porque está muy conectado con la normativa de inteligencia artificial, pero también con las directrices que el antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29, hoy Comité Europeo de Protección de Datos, sobre decisiones automatizadas, y a este nivel establece unos parámetros que son los que ahora mismo se están definiendo, que tendrían derecho de acceso, entre comillas, los ciudadanos respecto a esa información para balancearlo con propiedad intelectual y secreto comercial. Pero creo que hay que darle una vuelta. Eso está escrito, pero hay que darle una vuelta. Entonces creo que eso puede ser muy interesante, avanzar sobre eso, que además está conectado con la nueva normativa de inteligencia artificial, y entre una cosa y la otra se puede trabajar para hacer algo que realmente sea útil y de valor. Y simplemente otra cosa que quiero poner en valor, desde el punto de vista empresarial, también trabajo mucho con la patronal tecnológica y creo que es muy interesante en términos de medidas de innovación lo que está contenido también en los artículos 53 y 54, creo, de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial sobre los sandbox regulatorios. Creo que es fundamental que salgamos del ámbito financiero. Hay una ley española que ha propiciado la transformación digital basado en eso, en entornos regulados, supervisados, vamos a decirlo de esta manera, pero que fomenten la innovación. Se ha dado un paso desde ese sector y en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial ya se habla en determinados campos, como puede ser pues, el bien común, el medio ambiente, la posibilidad de trabajar en sandboxes regulatorios que salen de un sector concreto en un ámbito multisectorial. Y eso creo que es algo muy interesante
a desarrollar, no solamente en la propuesta de ley o reglamento de inteligencia artificial, sino en términos generales para fomentar precisamente toda esta dinámica, que además conectada con todo lo que tiene que ver con los espacios comunes de datos, creo que puede dar mucho juego desde el punto de vista de mejorar, dar un salto cualitativo en lo que sería un poco la innovación y todos los procesos que se están desarrollando de transformación digital en sector público y en sector privado. Nada más. Gracias. Gracias, Noemí. Miguel Ángel Aguilar quiere intervenir también. No, estoy muy interesado por toda la sesión, pero mi pregunta o la cuestión que plantearía es, vamos a ver, no dejar a nadie atrás, todo ese asunto que nos obsesiona, pero ¿qué hacer con los, yo llamaría, pues, discapacitados digitales, o si se quiere, minusválidos digitales? ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos rampas de acceso o les decimos que se caigan al precipicio? Porque a mí me parece que empieza a haber un sector amplio, que no me atrevería a decir que está solo limitado por una determinada edad, que está en situaciones claramente vulnerable frente a todas estas cosas. Basta, yo me acuerdo de un amigo que iba en silla de ruedas en un seminario que tuvimos en la Asociación de Periodistas Europeos sobre las barreras arquitectónicas, salió allí y dijo, bueno, ustedes están ahí tan contentos. Bueno, pues les digo, en el caso más favorable, su futuro es el mío. En el caso de que a ustedes les vaya bien y la vida les acompañe, prepárense porque muchos de ustedes van a estar en una silla de ruedas como yo. Yo creo que, o sea, basta ir a un aeropuerto, bueno, o a la Plaza del Perú, es igual. Y si uno se ha olvidado el teléfono móvil en casa, ¿qué hace? No hay un teléfono público. Han desaparecido los teléfonos públicos de la ciudad. Vamos, no digamos ya si alguien tiene la osadía de no tener teléfono móvil, entonces ya se puede suicidar. Pero, ¿qué se hace? Se va al banco. Entonces, no sé, digo la experiencia. Yo hace mucho tiempo que no voy al banco, pero la última vez que fui, dice, no, salga fuera, saque un número y póngase como en la cola de los hospitales. Ya verá usted en la pantalla, no sé qué, llegas ahí, no saben quién eres. Es decir, los bancos se han acercado al cliente, todos son anuncios maravillosos, la cuenta el 1, 2, 3, repita otra vez, venga aquí, nos le acompañamos a sus proyectos. ¿Pero qué proyectos ni qué naranjas? Si han creado ustedes una barrera infranqueable. Entonces, a mí me parece que está apareciendo y que crece con mucha velocidad el número de los discapacitados digitales. Y me parece que de este asunto se está preocupando muy poca gente y a esta gente les estamos dejando atrás. En fin, y todas estas cosas tan maravillosas que aquí se han hablado, me parece que de toda esta gente que aparece en números, como digo, cada vez mayores, pues hay muy poca conciencia. Miguel Ángel, creo que te tienes que comprar un teléfono móvil. Vamos a ver, tengo a Idoia, Raquel, y me gustaría darle una oportunidad a Lina, Daniel y Manuela, si queréis intervenir, encantados, y cerraríamos. A no ser que María me pidas la palabra. ¿Quieres intervenir? Bueno, pues entonces, sí, tú. Vale. Es que en el café me ha dicho que iba a pedir la palabra, pero como no la pedía, muy bien. Bueno, pues entonces, Idoia. Al 100% con Miguel Ángel Aguilar, yo creo que es un problema que debemos poner solución desde ya. Este tipo de foros que estamos teniendo aquí debería acercarse, y es posible acercarlos a la sociedad civil,
absolutamente independiente de la edad, de la condición social, de este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial y no solamente la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías de impacto que nos van a llegar, pero ya, de revolución genética, computación cuántica, el mismo blockchain, todas estas cuestiones nos inciden directamente a absolutamente cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que pasa si no estamos preparados? Que nos volvemos incapacitados. Por una parte es un problema puede ser un problema de cambio de conciencia, de necesidad de normalizar. Yo creo que en eso también Daniel Innerati ha incidido sobre ello, de hablar de contextos más híbridos en el que normalicemos la situación de inteligencia artificial, que convivamos con estos meros automatismos, con decisiones, o sea, con decisiones humanas, que no sea una sustitución, que no estemos hablando de tecnología como sustitución de lo que ya tenemos, que nos vayamos a pasear por el campo y también veamos la televisión o nos metamos en redes sociales como algo normal. Y eso lo debemos aprender, no radicalizar, no pensar que inteligencia artificial es solo hablar de sesgos negativos, porque nosotros, las personas, somos los primeros que tenemos sesgos y lo hemos tenido toda la vida. Y lo malo que podemos tener, es que también nosotros somos cajas negras, que no hay quien entre en nuestra mente muchas veces, ni siquiera nosotros mismos, para ser conscientes de los sesgos inconscientes que nosotros mismos tenemos. Y quizá con esta inteligencia artificial pues seamos más conscientes, sea como un espejo en el que nos miramos y veamos esas posibles sesgos conscientes o cuestiones inconscientes que nos pudieran ayudar a ser mejores personas. Entonces, la cuestión es ver a la tecnología como una herramienta de ayuda al ser humano, todas las tecnologías, también los teléfonos móviles, que nos pueden ayudar en un momento que no tenemos conexión con una persona y nos podemos mover y llamar en ese momento, pero que no dejemos de dejar un día el móvil. Es una cosa, parece, lo estoy diciendo así muy fácil, sé que no lo es, pero yo creo que es una cuestión también de educación, de concienciación, que hagamos talleres de normalización en el uso de la tecnología, que no dejemos de lado cuestiones que sí que funcionan, cuestiones de leer un libro, ¿por qué no seguimos leyendo los libros en papel, que también es algo muy bonito, y lo alternemos con la parte digital, que puede ser también útil en otras cuestiones? Una cosa no tiene que ser sustitutiva de la otra, y eso es también una cuestión de concienciación. Gracias. Muy bien, pues la transición digital en positivo, además de justa, ¿no? Raquel. Sí, bueno, a mí también me gustaría responder al presidente Miguel Ángel Aguilar, sobre todo porque cuando una persona pregunta algo y a lo mejor no te lo has planteado tanto en profundidad, te vienen ideas, ¿no? Al menos te vienen reflexiones. Y la mía sería la siguiente, de forma muy modesta, por supuesto. O sea, cuando pienso, por ejemplo, en las revoluciones industriales, siempre han surgido resistencias y siempre han surgido pues, desigualdades, nuevos espacios de exclusión, ¿no? Y lo que comentaba el presidente sobre, por ejemplo, estas personas discapacidad, por ejemplo, las personas analfabetas digitalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, miramos las políticas públicas en lo digital, muchas veces se habla de que podemos ver las políticas públicas de lo digital, es decir, cómo mejorar las cosas digitales que vienen, o las políticas públicas cómo pueden mejorar o reajustarse a través de lo digital. Es decir, por ejemplo, cómo podemos coger un aspecto de medio ambiente y mejorarlo o intentar ajustarlo o prevenir los efectos negativos a través de lo digital. Entonces, aquí me viene una reflexión que creo que también es interesante para todas las personas y quizás en especial para Lina Gálvez, que es sobre la cuestión de qué tipo de política pública hay que fomentar. Porque, por ejemplo, cuando vemos actualmente la propuesta de reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea, está basada pues, en 5 niveles de riesgo, ¿no? Esto es para las aplicaciones, pero en lo que viene a ser la política pública, habría que plantearse si tendríamos que hacer política pública. ¿Qué tipo de política pública reactiva para qué tipo de tema? ¿Qué tipo de política pública anticipatoria para X tipo de tema? Porque va a haber temas en los que no vamos a poder anticiparnos. Va a haber temas en los que vamos a necesitar reacción y reacción, aunque no lo queramos y aunque pongamos todos los mecanismos posibles y por haber para prevenirlo, pero va a haber asuntos en los que no podemos. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es necesario hacer un análisis sistemático, tanto desde el punto de vista ético, de derechos humanos, filosófico y también de política pública, para ver realmente cuáles son esos impactos indirectos. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor nos planteamos X tema, ¿no? En lo digital, y vemos el impacto directo, pero también tenemos que pensar todas aquellas inferencias, ¿no? Un poquito yendo a la estadística, que pueden afectar. Y esto también me lleva un poco a lo que comentaban algunas personas de la mesa,
que es la sensibilidad institucional, es decir, una dirección general y otra a lo mejor no se hablan. Y esto se aplica mucho al caso de España, es decir, ¿cómo podemos, o sea, qué competencias tienen que tener, por ejemplo, el Ministerio de Industria, cómo puede hablar con el Mineco, cómo puede hablar con el Ministef, pero también cómo puede hablar con las diputaciones y con los municipios? Porque muchas veces cuando hablas con gente de ayuntamientos, sobre todo, no de ciudades, sino de pueblos, hay competencias que a lo mejor existen, pero no saben que las pueden aplicar. Y esto me ha pasado más de una vez en estos últimos meses en temas digitales. Así que me parece una pregunta muy interesante porque hay muchos temas por hacer. Bien, gracias. ¿Podéis pasarle un micrófono a María Pajés? Va a intervenir María, supongo que sabéis muchos de vosotros, es una artista de flamenco y ha seguido el foro, el debate de hoy, así que después de su intervención pasaré a que acabéis vosotros. Gracias, Mila. Buenas tardes, bueno, ya lo has explicado, soy coreógrafa y presidenta de una fundación sobre todo enfocada en las artes escénicas y en concreto en la danza. Hemos inaugurado un centro coreográfico en Fuenlabrada hace un par de años, aquí está Larviel Artí, su director, y uno de los temas recurrentes, porque este centro coreográfico sobre todo es un think tank donde se reflexiona sobre la danza, sobre las artes, sobre la formación, es un laboratorio también creativo, pero una de las cosas más recurrentes y sobre todo a raíz de la pandemia ha sido cómo es la digitalización y la aplicación de lo digital en las artes, en concreto en la danza. Por supuesto, es muy en el mundo de la cultura, como en todo, estáis hablando y es súper interesante todo lo que habéis expuesto. La digitalización es importante en la vida de las personas, pero en concreto en las artes su aplicación y sobre todo en las artes vivas es una amenaza y según cómo se está aplicando últimamente como resultado de la pandemia. Esto es un problema o es una cuestión que muy recurrente a nivel europeo también, porque como sabéis nuestro continente es la cuna de las artes escénicas y donde hay mayor desarrollo de las artes escénicas, porque la amenaza es que todas esas artes vivas que se han consumido durante la pandemia han sido digitalizadas y se ha creado como una especie de tendencia, y ahí está la amenaza, en que se conviertan en la sustitución de estas artes escénicas y de las artes vivas, que como sabemos es imposible. Estamos a favor y estamos apoyando, y creo que esto está en la sensibilidad de toda la sociedad, a que las artes escénicas y las artes vivas sigan siendo vivas, porque no pueden ser de otra manera, y que la digitalización lo que haga sea acompañarlas, potenciarlas, ayudarlas a mejorar, pero nunca sustituir. Y por tanto esta es nuestra aportación para estos diálogos estupendos y completísimos, pero creo que estaba bien hacer este apunte. Muchas gracias. Claro que sí, María, gracias. Los tres que tenemos en la mesa, ¿te parece empezar tú, Daniel? Bueno, yo tomo bien lo que ha comentado aquí Ricardo, para muy brevemente y en titulares y sin tener tiempo para justificar lo que esto tendría que ser justificado, decir que me da la impresión de que en nuestros debates públicos hay tres conceptos que están supravalorados. El concepto de vigilancia, el concepto de transparencia y el concepto de control humano. Vigilancia. Ya he dicho antes que yo no comparto la tesis de Zuboff sobre el capitalismo de vigilancia, no porque no esté de acuerdo en la mayor parte de las cosas, sino porque me parece que exagera el aspecto de vigilancia intencional sobre una realidad social, cuando más bien yo creo que lo que tenemos en buena medida es exactamente lo contrario, una sociedad desconocida. La pandemia ha sido la primera data-driven pandemia donde hemos comprobado que no sabíamos cómo se comportaba la gente, no sabíamos si la gente se iba a poner las mascarillas o no, si iban a respetar, si iba a haber botellones, cómo se transmitía el virus, cómo se relacionaban unos entre sí. Y que aquí hay una reflexión también de naturaleza, filosófica, sobre qué es un dato que yo creo que tenemos que hacer. O sea, aparte de
mejorar nuestros sistemas de recolección de datos y de interpretación, sería interesante que hubiera una reflexión sobre qué es un dato, porque la mayor parte de los datos que tenemos tiene que ver con promedios y el problema, en el caso concreto de la pandemia, tenía más bien que ver con grupos y con individuos. El segundo concepto que está supravalorado es el concepto de transparencia. Es decir, y además en esto creo que la propia Comisión Europea es culpable de haber lanzado un discurso que a mí me parece muy contraproducente, ¿no? Ya un poco corregido, porque ahora no se habla tanto de transparencia como de explicabilidad, porque me parece un concepto mucho más razonable. El concepto de transparencia, tanto en política como en tecnología, da a entender que en el fondo los sujetos humanos nos enfrentamos a delegados políticos que tenemos que controlar y máquinas que tenemos que someter a... que tenemos que entender para que aquello funcione. Y eso no es así. Primero, podemos estar a gusto con una monitorización de los políticos que no sea en tiempo real y continua y sistemática, en todo momento. Por tanto, podemos pensar en una rendición de cuentas que no sea una transparencia, que es lo que hoy tenemos, una transparencia entendida como espectacularización de la vida política. Eso no es para mí la transparencia verdadera, ¿no? O sea, eso no es el control que podemos ejercer y debemos ejercer sobre nuestros representantes, ¿no? Y en segundo lugar, y conecto con la observación muy atinada de Miguel Ángel, ¿no? Esta idea de transparencia da a entender que en el fondo aquí lo que hay es individuos desasistidos que se enfrentan a artefactos opacos. Evidentemente, si toda la transparencia se descansa sobre la responsabilidad individual, según el principio de he leído y aprobado y entiendo y acepto, es que eso es una carga excesiva. Yo no puedo, que alguien me ayude. Entonces hay, es decir, la vigilancia, la transparencia, la privacidad, la gestión de la privacidad es un asunto público, es un asunto colectivo, no es un asunto que... Es una paradoja decirlo así. La privacidad no se puede dejar en manos de los individuos que son sus dueños. Tiene que haber regulación, tiene que haber instituciones, etcétera, ¿no? Y eso conecta con la otra idea que has dicho, que es la idea de confianza, desconfianza, cómo se articula, ¿no? Porque la tercera cosa que está a mi juicio sobrevalorada es la idea de control humano, tanto en tecnología como en política. En tecnología, si queremos lidiar con la complejidad del mundo que tenemos, no tenemos más remedio que avanzar en la sofisticación de tecnologías respecto de las cuales no vamos a ser soberanos. Estoy diciendo algo tan sencillo como que los coches que tenemos, si uno repasa los coches que ha tenido uno a lo largo de su vida, sobre ellos cada vez tenemos menos control. Control en el sentido de control inmediato, directo. Yo no puedo frenar cuando quiera con mi coche, que tiene ABS. Cuando yo muevo el volante se mueve mucho más de lo que yo quiero. Porque asistida es una manera eufemística de decir que tú no eres el soberano, como te lo recuerdan cuando llegas a un taller, ¿no? O sea, ni siquiera el mecánico soberano. Bueno, esto sería un asunto que nos llevaría muy lejos, pero esto también lo aplico al terreno político, ¿no? O sea, pensar que nosotros, el ideal de transparencia y de control ciudadano sobre nuestros representantes políticos, entendido como un control de cada uno de sus pasos, primero, no nos hace inteligible el proceso político, no nos hace más soberanos como ciudadanos y ciudadanas y es tremendamente ineficaz, dando lugar a enormes disfuncionalidades, una de las cuales es la espectacularización de la política, el hecho de que los políticos entonces busquen otros mecanismos o acartonen su discurso para no decir nada, la pura simulación. Hay muchos efectos disfuncionales que tiene una manera de entender el control humano sobre la tecnología y sobre la política que debería ser sustituido por un espacio intermedio, que no sé cómo definirlo, híbrido, de control indirecto o de control parcial o de confianza, como has dicho tú. ¿Cómo se construye eso? Es el gran desafío que tenemos en la tecnología y en la política. Gracias, Daniel. Manuela. Gracias, Mila. Bueno, no sé por dónde empezar porque he hecho un montón de apuntes, pero yo creo que desde el punto de vista del discurso de la ética digital, creo que la ética tiene sus límites y el discurso que le otorgamos a la ética, parte del mismo es política.
y tenemos que saber dónde está la línea entre la ética digital y la política. Porque el hecho de que un dispositivo o un tipo de tecnología sea opaca y ya no podamos acceder a su mecanismo, es política, no es ética. Entonces, tenemos que saber dónde está la frontera entre la ética digital y la política. En cuanto a la aceptación de la tecnología, dos de los grandes problemas que hay es la sobreestimación de la tecnología y la subestimación de la tecnología. En el sentido de que, pongo solamente un ejemplo, en el cual el problema es el impacto real que tiene en la sociedad. Hace unos años Facebook publicó en su blog de tecnología que había sacado o había estado experimentando con un idioma donde los chats podían hablar entre sí, ¿no? Los chatbots. El caso es que tuvieron que eliminar este experimento porque directamente no funcionó. La prensa empezó a hablar de que era un lenguaje, una situación muy peligrosa, porque solamente estos chatbots eran capaces de entenderse, cosa que el ser humano no lo entendía. Y después hay otra prensa que ya pasó directamente a decir que este era el paso previo a Robocop, y no solamente eso, sino que era el inicio de la declaración de guerra de los robots a los seres humanos. Todo esto empezó con una declaración o simplemente en un blog, ni siquiera un paper publicado en la revista científica, revisado por pares de una empresa tecnológica. Entonces, esto es uno de los grandes impactos que tiene en la sociedad, sobre la sobreestimación de la inteligencia artificial y de la tecnología. Por otro lado, regulación, jurisprudencia. Mila, me lo preguntaste cuando terminé mis 8 minutos que acabaron antes de lo que yo pensaba. La jurisprudencia, a ver, es que tenemos 2 sentencias. Es que es vergonzoso. Tenemos solamente 2 sentencias que yo conozca. Si conocen alguna más, por favor me la dicen, pues estaría encantada de estudiarla, acerca de algoritmos. Porque precisamente necesitamos más jurisprudencia sobre algoritmos. Es absolutamente necesario. Y la cosa es que la regulación acerca de la inteligencia artificial, sobre todo, es muy... regula mucho la tecnología, regula mucho, bueno, ya sabemos que está basado, aquí lo tengo todos los apuntes, sobre objetivo, desarrollo de la inteligencia artificial confiable, potencia la innovación, el enfoque acerca de lo que está prohibido, alto riesgo, pero es un enfoque que es súper positivo, eso de entrada, es de las cosas más positivas que nos ha podido pasar desde ese punto de vista de regulación, pero tenemos que tener en cuenta que regula la tecnología, pero no el impacto negativo sobre la tecnología, con lo cual hay una pérdida de contexto. En esta pérdida de contexto sucede que un algoritmo por sí solo, con la experiencia que tengo, no te dice absolutamente nada de los problemas que pueden ocasionar. Es como si regulamos solamente el motor de un coche, pero no los daños que pueda producir el automovilismo en la sociedad. Por otro lado, esto se basa básicamente en la recopilación de datos, en la calidad de los datos y en los algoritmos. Esto lo que hace es arreglar el sesgo técnico, que el sesgo técnico mantiene el status quo, que es la discriminación y la desigualdad existente en la sociedad, no la aumentada de manera exponencial, pero no el sesgo social, que es aquel que realmente estamos interesados en arreglar, que es en eliminar, no eliminar, pero bajar todos los ratios de desigualdad y discriminación que podamos. En cuanto a la alfabetización digital, es un comentario que me ha gustado muchísimo. Yo participé, entre otros proyectos del gobierno, afortunadamente, me siento muy orgullosa, desde luego, en el proyecto fui consultada en el proyecto de radar COVID de la aplicación, y nos encontramos con el enorme problema de la población que no tenía un dispositivo tecnológico o que no sabía cómo utilizar este tipo de aplicaciones. ¿Cuál fue la información, o cuál fue, más que la información, el resumen de la situación? Necesitamos no educación, necesitamos investigación
solamente que incida en la alfabetización digital, porque es algo que nadie todavía ha conseguido resolver. Una investigación que solo, incluso proyectos europeos que se enfoquen absolutamente en la alfabetización digital. Es un problemón social que tenemos y no está resuelto por ninguna de las partes. Y por último, en cuanto al sesgo humano que decías, Idoia, el sesgo humano, es verdad que los humanos estamos sesgados y que nuestro cerebro es la mayor caja negra que existe. La gran diferencia es que hay ciertos sesgos humanos que pueden ser denunciados. ¿Y qué ocurre con los sesgos técnicos? No pueden ser denunciados, precisamente porque no se ve el impacto negativo de la tecnología, porque si se valorase, se regulase el impacto negativo de la tecnología, entonces abriría la puerta para auditar ese algoritmo, y entonces sería como el paralelismo de la denuncia al ser humano sesgado que ha provocado una situación negativa en la sociedad. Entonces estos son mis comentarios. Muy bien, y acabamos con la intervención de Lina. Pues muy rápido, Lina. porque además después de las tranquila. intervenciones de Manuel y Daniel, que comparto completamente, ¿no? Y esto que dice al final Manuela, totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pedimos que en el ámbito laboral precisamente quien tomara la última decisión fuera un humano, para que hubiera una responsabilidad, ¿no? Porque los efectos que puede tener pues son muy grandes, ¿no? Totalmente de acuerdo con la idea del sesgo técnico y el sesgo social, ¿no? Y también la sobreestimación de la inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta que en estos últimos años había mucha mano de obra humana detrás de lo que creíamos que era inteligencia artificial, igual que con la máquina de ajedrez en el siglo XVIII, ¿no? Que en el fondo había un ajedrecista debajo que era quien la movía, ¿no? Una máquina automática, ¿no? No era automática, ¿no? Había el truco de que había, ¿no? Y detrás de la inteligencia pues había mucha gente que estaba recopilando datos, que estaba haciéndose pasar incluso por la inteligencia artificial, por inteligencia artificial cuando era inteligencia humana. Sí, voy a empezar haciendo un comentario siguiendo una cosa también que decía Daniel, que me ha interesado muchísimo, ¿no? Que ahora que durante la pandemia nos hemos dado cuenta que no sabíamos realmente o no teníamos esa idea que creíamos, o que dice Zuboff, ¿no? Que el capitalismo de la supervisión lo que viene es sobre todo anticipar nuestros deseos y nuestras preferencias de tal manera que se cree el mercado para luego ofrecértelo y que lo consumas, ¿no? Pero quizás ahí está el tema, que precisamente la economía de datos que se había desarrollado principalmente hasta ahora por parte de las empresas principalmente norteamericanas, pero no solo, era pensaba precisamente datos individuales para el consumo, ¿no? De hecho, si miramos la estrategia de datos europea, lo que dice es que precisamente donde podemos tener una chance no es ya ahí, porque ahí ya ahí llegamos tarde, no, a lo siguiente, es precisamente en la industria y en el sector público, en los datos, porque, digamos, se han recopilado de otra manera, es más fortaleza en nuestros estados, etcétera, etcétera, y que por ahí es por donde se puede, ¿no? La estrategia europea va a ir principalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es quizás también tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí entró también la parte de lo de la salud, ¿no? Los datos de la salud, es que el problema de la salud es que no hay, la salud es competencia de los estados, ¿no? De hecho, desde el grupo de los socialistas hemos pedido la unión sanitaria, ¿no? Precisamente por lo que se ha visto de la COVID, pero claro, es que es competencia de los estados y es muy difícil avanzar en ese término. Aún así, precisamente las excepciones de compartir datos, de reutilización de datos, se están dando sobre todo en el campo de la investigación. Y hay más consenso para que sean en el campo de la investigación, principalmente biomédica, pero no solo, y de salud, pero no solo, porque precisamente es lo que, bueno, pues, digamos, se está considerando algo más paneuropeo, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía antes, que es que muchos Estados miembros, muchos grupos políticos, es que no creen realmente que se deba ceder más soberanía, sino todo lo contrario. Y todo lo que implique más proyectos europeos van en la idea de ceder soberanía, que es lo que ha hecho referencia al Next Generation, pero que ha dicho Mila, el Next Generation son precisamente para fondos nacionales de recuperación, transformación y resiliencia, y están pensados para los Estados miembros y para que luego caigan en cascada al resto de las instituciones, porque, como tú dices, efectivamente muchas veces eso se desconoce. Luego está el marco financiero plurianual, que es para 7 años, y eso sí
que están ahí, están metidos gran parte de los grandes proyectos, casi un tercio es el Horizonte Europa, que bueno, financia todo tipo de proyectos, desde bottom-up, como decías también antes, hasta top-down, ¿no? O sea, son distintos porque los desafíos que queremos cubrir son también de muy distinta naturaleza y a veces sí que hay que dirigirlos más, pero otras veces hay que dejar realmente que afloren, ¿no? Entonces, estamos hablando de los fondos para 7 años, que son otro tipo de fondos que tienen otras características completamente distintas. Si los países han decidido endeudarse conjuntamente por primera vez, ¿no? En parte también es, y de lo mío que no. O sea, también, y luego porque el impacto también ha sido desigual, se ha aprendido un poquito de la anterior crisis, ¿no? Porque tenemos una, bueno, no todos, porque no todos están en el euro, tenemos una moneda común, pero no tenemos un tesoro común, con lo que no tenemos tampoco una manera real de compensar los desequilibrios que una política monetaria común puede estar creando y otro tipo de políticas mientras no tengamos un tesoro común, ¿no? Con lo que también somos ahí una unión imperfecta y sobre todo una unión monetaria muy imperfecta, ¿no? Y que está bastante relacionado con lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, son otro tipo de fondos europeos. Ya contesto también a lo que, muy rápidamente lo que se decía antes de que solamente se habían gastado en 30, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto en ninguno de los marcos financieros previos, ¿no? Se ha gastado prácticamente casi todo el dinero. Lo que pasa es que hay 3 años más para gastárselo y luego hay un tiempo también para justificarlo. Entonces, claro, dependiendo, puede ser muy interesado decir que no se han gastado, pero se han gastado. Y si en un momento determinado hay algunos fondos que no se han gastado, sobre todo ha sido durante la crisis porque muchos había que cofinanciarlos. Y si no, y si había políticas de austeridad que precisamente nos estaban imponiendo desde la propia Europa, pues cómo vas a cofinanciar muchas cosas. También ahora en el Next Generation hay muchísimas cosas una cosa que me gustaría lo de la sandbox se están desde luego, me parece súper importante y yo creo que se están promoviendo en gran medida, como también hablábamos de qué tipo, ¿no? Tú decías qué tipo de políticas públicas, ¿no? Yo creo que sí que hay que, por ejemplo, aquí en España se ha hecho un ejercicio que me parece interesantísimo, el de España 2050, que es de perspectiva, ¿no? Que eso deberíamos hacerlo cada vez más, pero sin olvidar también el conocimiento del pasado de dónde venimos para saber a dónde queremos ir, ¿no? Y todo el ciclo de la política, ¿no? Bueno, pues también la evaluación, ¿no? En términos de lo poco decía, ese chequeo constante, ¿no? Que no te puede, ahora yo, que llevo esos 2 años en política, no me puedo tomar una gamba en un bar, porque si me hacen una foto es que ya me está pagando alguien la mariscada, ¿no? O sea, ni una gamba, ¿no? Que no puedo. O sea, así de claro, ¿no? Entonces, realmente es una cosa bastante incómoda, ¿no? Y es muy, muy importante, digamos, ese ejercicio de prospectiva y también ponernos unas metas, pero no olvidemos que ayer, hoy es lunes, no martes, antes de ayer hubo aquí en Madrid una manifestación antiagendas, anti-2030 y anti-2050, que lo de 2050 en realidad, bueno, sí, también es la agenda, ¿no? Digamos, de llegar a emisiones de carbón neutral. Pero es que hay quien está negando todo eso precisamente porque hablábamos antes, por una idea de libertad completamente distinta y porque toda la responsabilidad al final, ¿no? Que es un parte de lo que te decía, ¿cómo hemos venido a esta crisis? ¿No? Bueno, esto viene de lejos, esto viene del neoliberalismo y esto se lleva muchos años, bueno, pues haciendo un deterioro de lo público, de lo común y fomentando un individualismo que lo vemos absolutamente en todo. Y que precisamente la tecnología y todas las redes han acabado fomentando todavía más y ahí tenemos realmente un problema y no es independiente de los eurobarómetros de que 2/3 de la población joven ya no cree que la democracia sea esencial. Claro, porque tienen una concepción completamente individualista de la mayor parte de los problemas y no común. Yo creo que, bueno, que ahí tenemos un problema bastante serio. 2 cosas y ya termino. Una cosa que antes, cuando hablé de transición justa, no nombré una cosa importantísima, que es la fiscalidad. Sin una fiscalidad justa, difícilmente podemos tener ninguna transición justa. Lo decía también Pablo cuando nombraba a Mazzucato, ¿no? Que decía, ¿dónde está el Estado emprendedor? Sí, pero el Estado emprendedor puede ser emprendedor, puede invertir en Next Generation, puede invertir en innovación, en sandboxes, en lo que sea, también se ingresa, ¿no? Y ahí las tecnológicas, creo
tienen que los impuestos se deben recaudar en los países donde están los consumidores finales y no como está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, necesitamos sin duda cambiar esa fiscalidad y acabar con la cultura. Porque creo que, bueno, que también se están haciendo esfuerzos porque es muy difícil. Efectivamente, tú has hecho referencia a María, que te admiro muchísimo, por cierto. Has hecho referencia a que, bueno, que todo ahora está digitalizado y hasta qué punto eso se va a sustituir o no, pero luego también está el uso que se está haciendo de eso, ¿no? De la propiedad, que en definitiva, bueno, llámale propiedad intelectual, llámale propiedad, ¿no? Que nos ha pasado también, bueno, en el mundo académico, ¿no? O sea, quién es el propietario de qué, ¿no? Y eso, bueno, pues también hay una lucha muy grande dentro de las instituciones europeas por toda la ley de propiedad intelectual, porque hay visiones muy distintas, ¿no? Y hay visiones muy libertarias, ¿no? Pero quizás no se han tirado noches y noches pues, pensando en una coreografía, trabajando o haciendo libros y artículos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Socializar el conocimiento, socializar el arte, pero también los artistas tienen cuerpo, tienen que comer, tienen que vivir, tienen que tener derecho también a, ¿no? A una casa, una vida digna, y muchas veces, bueno, pues en una sociedad de mercado pues también pasa porque se les reconozca esa propiedad, ¿no? Entonces ahí, con el ámbito intelectual, pues también hay hay choques y hay visiones muy distintas que muchas veces no son fáciles de solucionar, pero sin duda es una reivindicación muy legítima y yo creo que hay que trabajarlo mucho más porque esto va a ir a más, no a menos. Entonces hay que trabajarlo mucho. Muy bien, Miguel Ángel, solo nos queda que agradecer a todos la participación. Los valientes que hemos seguido o que habéis seguido la segunda parte después del café, bueno, nos hemos pasado de hora, pero no se ha movido aquí nadie, con lo cual hemos estado todos muy interesados en lo que se está hablando. Como sabéis, la Fundación Carlos Damés hará un informe de esta sesión y tratará de recoger al máximo las ideas que se han puesto aquí sobre la mesa y bueno, estará disponible para todos vosotros y se aportará a la Secretaría de Estado de la Unión Europea que nos ha apoyado para celebrar esta sesión con el fin de que enriquezca la aportación española a la conferencia sobre el futuro de Europa. Pero no me quiero levantar de esta mesa sin decirte, Lina, mira, yo soy como Angela Merkel y tú, feminista, pero además somos europeístas. Y entonces a mí me gusta hablar de compartir soberanía y no de ceder soberanía. Y eso yo creo que es muy importante. No cedemos soberanía cuando incluimos en la Unión Europea la salud, etcétera, etcétera. Compartimos soberanía porque tomamos decisiones con unos socios. Sí, de acuerdo contigo. Lo que digo es que hay grupos que dicen claro, que no quieren... Sí, totalmente. Pero vamos a hablar de compartir soberanía. No quieren compartir soberanía. ¿No? Sí, porque ellos lo llaman así, desgraciadamente. Sí, claro. Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo más? A dar las gracias a todos y que espero que figure en las conclusiones estas que vamos a elevar, que tenemos que acabar con eso que ha llamado Daniel individuos desasistidos ante artefactos opacos. Yo creo que ese es uno de los retos que hay que llevar. Sí. Muchas gracias y hasta la próxima.